Bueno, hermanos, vamos a enfocarnos ahorita en este devocional que quiero compartirles, que se llama la caída de un gran hombre, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Ahorita en este devocional que quiero compartirles, se llama la caída de un gran hombre, ¿sí? Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Ok, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le habían mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y los entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ok, bueno, aquí vamos a estar viendo de estos pasajes, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir en... Ahí está. Espero que ya no escuche tanta interferencia. De hermanos, vamos a hablar de la caída de un gran hombre. Exactamente, estamos hablando de Salomón. Un gran hombre, ya que Salomón fue un gran hombre, no solo porque había gobernado, ¿verdad? Por lo que había gobernado, por eso no lo hizo grande, sino que también tenía gran influencia sobre su pueblo le seguía. Eso era lo grande que tenía Salomón, ¿verdad? Y tenía mucha gente que digamos que él de alguna manera influenciaba o lo seguían. Por eso cuando él cayó, su caída tuvo mayor importancia, ¿sí? Esta situación sirve, hermanos, para ejemplificar el comienzo, ¿verdad?, el progreso y el resultado del pecado. 3 cosas muy importantes, porque no estamos hablando solamente del hecho de cometer pecado, sino aquí estamos hablando de el comienzo, cómo comienza el pecado. Luego vemos que hay un proceso y esto sigue creciendo, ¿verdad? Y luego trae el resultado de ese pecado, que ya vamos a hablar, que ya son consecuencias mayores, porque siempre hablamos de la consecuencia inmediata por pecar, es eso, es delante de Dios, pecado, desobediencia. En el momento que uno peca, ahí está ya una consecuencia. Delante de Dios, Él te ve y ve a sus hijos, dice: ha pecado mi hijo. Ya de entrada eso nos separa de esa relación con Dios, ¿verdad? Nos rompe nuestra comunión con Él. Pero aquí estamos hablando de un pecado o de
influenciar a otros por medio de tu pecado para que otros también puedan caer, ¿verdad? Y tú seas piedra de tropiezo para otros. Entonces vemos, hay un proceso, ¿verdad? Un progreso del pecado, y después, ¿en qué resulta todo esto? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí en la caída de un gran hombre. Ahora, el comienzo del pecado lo leímos ahorita en el versículo 1 al 4, ¿verdad? De lo cual aquí vemos cómo comienza el pecado. Comienza con las prioridades del hombre. El hombre es el que pone primeramente, cuando el hombre pone sus prioridades antes que las de Dios. Ahora, básicamente Dios puede ser una prioridad en tu vida, pero estoy hablando de las prioridades personales, las prioridades carnales, las prioridades egoístas. Entonces, cuando uno pone esas prioridades antes que a Dios, ¿cuál fue la prioridad que puso Salomón antes que Dios? La prioridad que él tuvo fue darse gusto a sí mismo, a su carne. Puso por prioridad el deleite para sí mismo. ¿Cómo se dice esto? Que él amó a muchas mujeres y colocó, ¿verdad?, sus deseos sensuales antes que a Dios. Y ahí vemos cómo nos habla de la cantidad de mujeres y concubinas que tomó para sí Salomón, el rey Salomón. Entonces, él estaba dándole rienda o deleite a su necesidad personal, no a lo que realmente necesitaba él, que era Dios, ¿sí? Si él antepone su deseo ante Dios, por supuesto que ahí empieza, es el comienzo del pecado. Cuando él empezó a gustarle más tener esos deseos sensuales por las mujeres, ahí inmediatamente ya estaba el pecado, ¿sí? Lo fue separando de Dios. Ahora, él continuó haciendo esto, porque tuvo oportunidad de detenerse con la primera, con la segunda, con la tercera, pero no, se fue 700, 300 más, etcétera. Entonces, lo que estuvo haciendo fue su propia voluntad. ¿Qué estamos hablando? Como yo les he dicho, ya cuando estás haciendo pecado y continuo pecado, pues ya estamos hablando de un vivir pecaminoso, ¿sí? De un estilo de vida. Aquí vemos cómo ya cuando uno entra en un vivir pecaminoso, básicamente ya tú no tienes control de tu corazón, sino que básicamente el corazón que realmente le debería de pertenecer a Dios, a Jehová, Salomón lo desvió, ¿verdad? Desvió su corazón y empezó, por naturaleza pecaminosa, empezó a alejarse de Dios. O sea, básicamente Salomón, al considerar que lo que estaba haciendo era desobediencia, eso también estaba consciente de su pecado y él empezó a alejarse de Dios. Muchas de las personas deben de saber esto, cristianos, hermanos. Cuando uno da pie a la entrada a pecado en tu vida y después viene otro, ¿sabes qué? Si tú eres una persona que realmente recibió a Cristo como Salvador un día, el Espíritu Santo se va a entristecer de ese andar tuyo pecaminoso. Por lo tanto, entonces tú vas a empezar a sentirte mal y no vas a querer ya acercarte a las cosas de Dios, ¿sí? O sea, es como cuando quieres dejar a alguien, dices, sabes que ya no me siento a gusto con él, ya no me siento a gusto con ella, poco a poco le dejas de llamar, le dejas de pasar tiempo con ella. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú ya hay pecado en tu vida, la naturaleza de tu pecado es que poco a poco te quieres alejar de las cosas de Dios. Ya no pasas tiempo en oración, ya no pasas tiempo meditando en la palabra, ya no pasas tiempo escuchando a tu pastor. O sea, te alejas por completo, ¿sí? Básicamente, ese es el mejor indicativo de que te has alejado, de que te has enfriado, de que hay pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no te interesan las cosas de Dios. Ya no te interesa, tener tu ofrenda a Dios, ya no te interesa congregarte, ya no te interesa leer la Biblia, ya no te interesa orar, ya no te interesa interceder por otros en oración, ya no te interesa agradecer a Dios por lo que te está dando. Eso es un indicativo de que hay pecado en tu vida, ¿sí? Cuando ya nosotros queremos alejarnos de Dios, ¿sí? Entonces, Salomón dejó de tener a Dios como el centro de su vida, y cuando tú pierdes el pivote o el centro que es Dios, es Jesucristo en tu vida, ya todo es posible, todo puede pasar en tu vida, todo puede suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Salomón? Que él así entró
a esta vida de pecado, ¿sí? Amando más a esas mujeres que al propio Dios, que al propio Jehová. Ahora el versículo 5 nos habla y dice que Salomón siguió a Astoret. ¿Quién era Astoret? Bueno, aquí dice la Biblia que era diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, fíjense con quién hizo lo malo. O sea, ya cuando se alejó de Dios, se fue a buscar cosas abominables, ¿sí? Idolatría, dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ahora, él era el rey, recordemos que él traía una influencia ante el pueblo y el pueblo le seguía. Hay proverbios ahí que mencionan qué tan grande era Salomón por su sabiduría. Bueno, este es un ejemplo de que tenía muchos seguidores. Cuando él se desvía su corazón de Dios hacia otra cosa, llámenle su pecado, todo lo que conlleva, mujeres, idolatría, cosas abominables, etcétera. Cuando él se desvía, él hace que el pueblo quite los ojos de Dios, porque él estaba como cabeza del pueblo de Dios. Entonces, al él caer, él se lleva al mismo pueblo, ¿sí? Estamos viendo cómo su pecado ocasionó que otros fueran en pos también de pecar, ¿ok? Entonces, Salomón siguió a otros dioses, fue influenciado, ¿verdad? Y guiado a la adoración a ellos. Es increíble, hermanos, pero no sé si ustedes saben esto, no solamente Salomón es mencionado y es grande por su sabiduría, pero aquí es importante que recordemos que Salomón también da testimonio de sus acciones, ¿verdad? Que fueron contrarias a lo que él debe de haber sido como rey, y él fue influenciado y guiado, y él terminó en adoración a todos esos dioses, ¿sí? Pues idolatría, pero aquí en una palabra Dios dice ídolo abominable. O sea, no solamente era el ídolo como tú quieras, para el ídolo de la naturaleza, ¿no? Los que idolatran los árboles, qué sé yo. Aquí estamos, y al final de cuentas eso te desvía de todos modos de Dios para pronto, pero aquí estamos viendo que si la Biblia lo describe como ídolo abominable de los amonitas, es porque ¿qué hacían los amonitas? ¿Cuál era el tipo de vida que llevaban los amonitas y cuáles eran sus dioses? Entonces terminó Salomón siguiendo esos ídolos, esos dioses. Eso es lo tremendo que estamos viendo, ¿sí? Y por lo tanto, él fue tropiezo a su mismo pueblo, porque los arrastró también a todo eso. No solamente Salomón hizo lo malo, sino porque era la cabeza del pueblo, ¿sí? Y no obstante, les edificó lugares altos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran a adorar a todos esos ídolos abominables para Dios. O sea que, digamos que él instituyó un nuevo culto, un nuevo servicio de adoración a través de esos ídolos, ¿sí? Es como quitar totalmente a Dios y poner aquí una cuestión abominable. Y todavía pedir que como yo soy el rey, todo el pueblo tiene que adorar también a este ídolo abominable. Eso es lo que hizo Salomón. Eso no habla muy bien de él, eso no lo deja muy bien parado, ¿verdad? Nos quedamos mejor como Salomón, el gran sabio, ¿verdad? Muchos dicen, ay, me gustaría ser como Salomón, pero explica en qué parte de su vida, ¿verdad?, quisiera ser como él, porque aquí no te deja muy bien, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes vean esto. Ese es el progreso del pecado. Todo empezó por algo muy sencillo. Él empezó a tener deseos en su carne de querer tener a esa mujer, a esa otra mujer, a esa otra mujer. Ya cuando tuvo lo que quería, ya no se pudo detener y siguió, al punto de que se paró y dejó a Dios por completo, lo sacó de su vida, y no obstante hizo abominación, ¿verdad? A través de esa idolatría, de esa adoración, esos ídolos paganos, y todavía le agregó más juicio a su vida, porque puso a todo el pueblo como condición de que tenían que adorar a todos esos ídolos. Este es el Salomón, ¿verdad?, que tú habías escuchado. Entonces, este hombre, ¿en qué terminó?
porque todo tiene un resultado final, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice en el versículo 9 que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. O sea, todavía le advirtió, no sigas ahí, ¿sí? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Imagínense, hermanos, tener el privilegio de que de alguna manera Dios se hizo presente en la vida de Salomón y le dijo, no hagas eso. O sea, se lo está advirtiendo el propio Dios. Esto es algo que es muy interesante, hermanos. Quiero que sepan que cuando el pecado te ha invadido, el pecado te ha sumergido, ha ganado por completo, ¿verdad? El pecado en tu carne, ¿sabes qué? No hay mensaje, no hay palabra de Dios, no hay profeta alguno que haga regresar a ese hombre si ese hombre está decidido a seguir a hacer lo malo. ¿Quién lo corrigió? ¿Quién lo exhortó? ¿Quién lo llamó a que se arrepintiera? El mismo Jehová, el mismo Dios, hermanos. Y muchos creemos, y a veces pasa esto, hermanos, cuando una persona está en pecado y está ahí y ya vemos que ya parece que nunca va a regresar a los pies de Cristo, eso no lo sabemos al final. Pero el punto es que estamos pidiendo que alguien le hable de Cristo, que alguien lo exhorte, y este hombre dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, y llega un punto en que no escuchan a padres, no escuchan a hermanos, no escuchan pastores, no escuchan a nadie de la iglesia, porque dijeron, ya, estoy en mi situación rebelde y no voy a escuchar a nadie, es más, no quiero saber nada de Dios. No hay poder alguno, ¿verdad?, humano para que ese hombre pueda regresar a Cristo. Tenemos que entregárselo a Dios, tenemos que orar por él y seguir orando por él, porque aquí vemos que Salomón realmente no entendió directamente de Dios, no entendió Salomón. Muchos dicen, yo no quiero escuchar a ese hombre. ¿Quién es ese hombre para que me exhorte y me diga que estoy haciendo mal? Oye, pues es que es tu pastor, escúchalo. Entonces, a veces decimos, mira, ¿sabes qué? Si no es capaz de escuchar la palabra de Dios, si no es capaz de escuchar el consejo con la palabra, de escuchar a su pastor, no hay poder alguno para convencerlo cuando la persona ha decidido permanecer en su pecado. Es cuando yo les he dicho, ¿sabes qué, hermano? Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Adiós. Básicamente, porque ya cuando se agarraron con su pecado, ya están decididos a no cambiar, ¿sí? Entonces ya lo único que podemos hacer es entregarnos a Dios, ¿sí? Así de sencillo. Muchos dicen, no, ¿cómo cree, pastor, que hay que entregarlo a Dios? Si la persona está metida en su pecado y no entiende razón alguna y sigue de mal en peor, entrégalo a Dios. ¿Cuántas veces he visto a muchos padres, a madres, a hermanos, a hijos llorar por sus padres, y no, es que no entiendes que ya le hablé de Cristo y mire, hizo peor, hizo mal, hizo daño? Y digo, entrégalo a Dios, entrégaselo a Dios, Él sabrá qué hacer. En ti ya no está, pero muchos creen que entregarlo a Dios es como decir ya para que lo destruya, ¿verdad? No, sino Dios sabrá qué hacer al respecto de eso. Pero muchos incluso a veces dudan de hacer este tipo de oraciones, de entregarlo a Dios. Cuando el hombre es malo, aquí estamos viendo el ejemplo, y hace pecar a otros, y hace caer a otros, y mal testimonio, ¿sabes qué? Entrégalo a Dios, ¿sí? Entonces, aquí en el pasaje estamos viendo que Jehová se enojó. Dice ahí, le mandó acerca de esto que no siguiese, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, hablando de su rebeldía, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, porque le había dado un pacto, ¿sí? Y la ley para seguirla guardando, y como Salomón no guardó nada de eso, ¿qué dice? Romperé de ti el reino y no lo entregaré a tu siervo. O sea que le quitó la oportunidad de ser él la pieza clave de bendición para su pueblo de Dios.
Perdió el privilegio. Dios le permitió tener el más grande privilegio de guiar a su pueblo, y mismo Dios se lo quitó por su pecado, por su rebeldía, por su necedad. Y Jehová, dice, suscitó un adversario a Salomón. O sea que, ¿qué pasó? Que mismo Dios puso, ¿verdad?, un enemigo, ¿sí?, a Salomón. Y dice ahí que es Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió, dice ahí, Joab el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Ahora, quiero que sepan que Dios le quitó el reino a Salomón. Sin embargo, le dio, como por misericordia, le permitió seguir adelante, no por él, sino por la gente de su pueblo. Y dice, nada más por amor, ¿a quién? A tu padre David, dice, básicamente no terminó quebrando todo esto, ni permitió que los destruyeran al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, el enojo de Dios por su ingratitud y su desobediencia de Salomón lo llevó a una sentencia que Dios declaró, ¿verdad?, una sentencia justa, y comienza dando las razones, ¿verdad? Porque fue básicamente una sentencia justa, ¿sí? ¿Para qué? Por su pueblo, porque no es correcto en la justicia de Dios, como lo estamos viendo, que por unos paguen todos, ¿sí? Él sabía que la consecuencia del pecado de su pueblo había sido consecuencia de Salomón, del rey Salomón. Entonces no iba a permitir que pagara todo el pueblo por el pecado y la desobediencia de un hombre. Esa es la sentencia justa que Dios da. Y entonces Él muestra una esperanza y le dice, ¿sabes qué? No terminará para siempre la casa de David. O sea que no iban a ser todos, iban a perecer, no iban a ser destruidos, ¿sí? Y dice, ¿por qué? Por amor a David, ¿verdad?, tu padre. ¿Para qué, hermanos? Para que el reino continuara, ¿sí? De otra manera, imagínense si el reino no continúa. Recuerden que venía una promesa, ¿sí?, la simiente del mismo Jesucristo. Entonces no podía acabar esto. Entonces de alguna manera Dios les vuelve a recordar, ¿sabes qué? Voy a hacer misericordia con el pueblo, contigo, no porque tú te lo merezcas, sino por ellos, y le permitió seguir adelante. Esto me recuerda mucho, hermanos, como a veces algunos hermanos me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Esto está pasando en mi hogar. Y si les he dicho, si no estuvieras tú ahí en ese hogar, yo no sé qué hubiera ya traído Dios a esa casa. Pero yo creo que Dios hace que permanezcan, hace que siga habiendo bendición en ese hogar por ti. No por ellos, sino por ti, ¿sí? De alguna manera, le digo, tú sigue fiel al Señor, tú síguele buscando, porque por amor a ti, Dios no está permitiendo traer juicio a ese hogar. Sí, hermanos, y estamos viendo que es lo mismo, es la misericordia de Dios. Recordemos, hermanos, que el pecado tiene un proceso en el que comienza de una manera simple. Así empieza todo pecado. Nadie empieza comiendo pecados así enormes, hermanos. No, empieza poco a poco, ¿verdad? Que te empieza a gustar, empiezas a saborearlo, ya de ahí te sigue si no paras. Entonces, así empieza con algo simple. Sin embargo, el pecado, conforme te va corriendo, te va comiendo, te va agarrando más y más y más. Eso te lleva a tomar y empieza a cambiar tu corazón, empieza a cambiar tu mente, empieza a cambiar tus actitudes y empieza a cambiar toda tu vida. Eso lo hace el pecado. Muchos dicen, no lo conocía de esa manera. Muchos dicen, desconozco a mi hijo, desconozco a mi hija. Eso hace el pecado, entiendan. No es consecuencia a veces de la formación que tú les diste, es consecuencia de su pecado personal, ¿sí? Entonces debemos de estar listos para no permitir que los primeros indicios, ¿verdad?, de pecado se instalen en nosotros, porque ya sabemos el camino para dónde va, ¿verdad? Cuál es el progreso y cuál es el resultado final del pecado, hermanos. Oremos al Señor para que Dios no nos permita, si hay pecado en tu vida, confiésalo al Señor, arrepiéntete y no permitas que esto pueda seguir adelante, porque todo pecado que no es confesado tiene un final trágico, ¿sí? Un final, como decimos, ¿no?, horrible. Entonces, aprendamos de Salomón
Y nosotros, ¿verdad?, estemos siempre al pendiente, siendo sensibles y reconociendo cuando hemos fallado, cuando hemos pecado delante de nuestro Señor, hermanos, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la caída de este gran hombre. Espero que tal vez ahorita ya con esto ha cambiado un poquito la opinión que tenías de Salomón, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿sí? Así que aprendamos de otros hombres como testimonio, hermanos, para bien. No permitamos que esto pueda avanzar en nuestra vida, porque esto te termina destruyendo y alejando por completo de las cosas de tu relación con Dios, hermano. No permitamos que el enemigo gane esta batalla. No se la pongamos fácil a Satanás, porque eso es lo que él quiere, ¿verdad, hermanos? Destruirnos por completos. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar este tiempo. Padre nuestro, Señor, te agradezco por este tiempo devocional que has permitido compartir, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que pueden estar desde sus hogares conectados, viendo este devocional, escuchándolo, Señor. A través de ello te pido, Padre, que tú también puedas llevar bendición a sus hogares, que esta porción de la palabra pueda renovar, Señor, su compromiso hacia ti, Padre, que nos ayude a estar sensibles y a reconocer cuando hemos fallado, Señor, para traer arrepentimiento y que tú nos puedas perdonar, Señor. Ayúdanos para que podamos siempre tener esa actitud sincera de confesar pecados, Padre, sabiendo que tú siempre perdonarás todo pecado confesado cuando lo hacemos de corazón, Señor. Pues, Padre, te agradezco por este devocional, Señor, en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, hermanos, las peticiones que habían puesto quedaron en la otra transmisión. Entonces, aquí nos recordando, tenemos de hermano Melchor, de su sobrino de trabajo, tenemos de nuestra hermana Jessie por su papá, para que tenga un lugar para que lo puedan atender y hospitalizar y proceder con la cirugía que requiere urgente. Los papás de Mariana, y también alcancé a leer, se cortara también de Arturo, el sobrino de hermana Araceli, que estamos pidiendo también para que lo puedan intervenir, ¿verdad? Que le den lugar para que lo puedan ya operar, que le den una fecha. Entonces, son las que teníamos de la otra transmisión. Entonces, ya agradezco a ustedes, hermanos, aquí de los que están conectados ya ahorita que se agregaron. Hermanos, gracias, Dios les bendiga. Y les quiero pedir, hermanos, que podamos entonces tomar este tiempo de oración, que sigamos también orando por el joven Mario, que también está esperando también la oportunidad de un trasplante de médula ósea, ¿verdad? También estamos pidiendo también por los proyectos, ¿verdad? Para del trabajo, ¿verdad? En la empresa, ¿verdad? Ahí con nuestra hermana Alma, ¿verdad? Gretel, que también están pidiendo por lo de la empresa. También, hermanos, le agrego para que si me ayudan a orar por la salud de Máximo, para que se recupere pronto. ¿Cuándo fue? El sábado. El sábado tuvimos que sacarle una radiografía urgente y tuvimos que llevarlo nuevamente a consulta, y resultó que en vez de que la fractura estuviera sanando, hubo un desplazamiento. Entonces hubo una apertura mayor, no mucho, pero entonces eso no es bueno, al contrario, en vez de sanar hubo un desplazamiento. Pero aún así estamos confiando en el Señor, lo que nos dijo el médico. Estas 2 semanas son cruciales, ya se cumplió una semana más, para que en estas semanas que esto sane, esperemos, ¿verdad? Que esto no pase a mayores, porque podría ser delicado, pero pues estamos confiando en el Señor que sane el brazo, el codo de Máximo. Él sigue ahorita con su yeso, y bueno, pues lo tendremos que llevar a consulta la próxima semana, ya sin yeso, y para que le saquen radiografía y ver que todo está bien. Entonces, pues estamos pidiendo por mi hijo, por este pequeñín, ¿verdad? Que pues también es algo inquieto, y pues también entendemos todo esto,
pero pues Dios tiene control, hermano, estamos confiando en el Señor, hermanos. Bueno, también nuestra hermana Berta dice: saludos, Dios les bendiga, hermanos, agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones. Dios les bendiga. Ok, bueno, ahí están algunas de las demás que ya agregaron, hermanos. Les agradezco a todos los que se conectaron, que pudieron estar pues unidos todos en esta transmisión. Les pido de favor, hermanos, que podamos tomar un tiempo para orar por estas peticiones. Ayúdenme, ponte ahí con tu familiar, ¿verdad? Con quien estés ahorita viendo el video, ponte a hacer una oración antes de que hagas otra cosa, y doy este tiempo para oración. Y bueno, hermanos, si Dios nos permite, pues estaremos ya viéndonos el domingo, ¿verdad? Nuevamente, cambio de horario, recuerden, hermanos. Entonces, igual 11:30 va a haber cambio de horario para que atrasen su reloj, puedan descansar una hora más o hacer otras actividades que no tenían planeadas, ¿verdad? Que les dé tiempo. Y por aquí nos vemos, primeramente Dios, el domingo, hermanos. Así que pues les agradezco por este tiempo. Hasta luego, hermanos, Dios les bendiga. Salvador, mi roca y refugio, en ti espero en la adversidad.